Muy buenos días, amigos y amigas de Hablando la Verdad, Su Mundo TV, canales 101, 1101 HD de Claro, canal 46 de Win Telecom, canal 10 del Telecable Dominicano, una presencia superactiva en los sistemas de cable de la República Dominicana, satélites, YouTube, redes sociales, Hablando la Verdad, Su Mundo TV. Amanecemos hoy con un tema que hay que darle de frente en la República Dominicana. Un acto terrorista en el túnel de la avenida 27 de febrero, en la Winston Churchill, en la Lincoln y en la avenida Máximo Gómez. Preguntamos, a propósito de que se han dedicado a apedrear vehículos, creando pánico en personas que circulan por el túnel de la 27 de febrero y en las avenidas Lincoln, Churchill y Máximo Gómez. Solo eso faltaba para crear inestabilidad en un país que merece vivir en paz. Un país que en la semana que concluye recibe la mala noticia de ese lanzamiento de piedras a vehículos que con todo el derecho de la Constitución de la República circulan libremente en el país. Un país que cierra una semana con ese acto vandálico contra ciudadanos. Pero además, el país que ve el asesinato de un coronel de la policía sepultado en Elías Piña, que nunca debió perder la vida a manos de delincuentes cobardes que asaltaron un negocio y luego, por la falta precisamente de seguridad ciudadana, comenzaron a circular con las armas en las manos en un sector que también es víctima de la delincuencia, como es el sector de Arroyo Hondo. Ese mismo sector de Arroyo Hondo, donde intentaron asaltar esta semana a una esposa de un prestigioso odontólogo de nuestro país, que salía precisamente luego de divertirse con todo su derecho en el sector de Arroyo Hondo. Pero más grave aún, la muerte de un oficial retirado de la policía, que también es una de las víctimas de la semana. Hace apenas horas, en una villa en Pedrobrán, personas que utilizaron el uniforme de un organismo que enfrenta el narcotráfico, delincuentes que utilizaron el uniforme de la DNCD, pues fueron y asaltaron a todo el mundo anoche en ese acto social allá en Pedrobrán. ¿A dónde vamos a llegar? Estamos en noviembre y la delincuencia aparece con fuerza y la gente se pregunta hacia dónde vamos con tantos delincuentes armados en las calles, que también no dejan en paz al sector de Buenos Aires de Herrera, asaltando entre 5 y 6 de la mañana a los
grandes dominicanos que salen desde ese sector a trabajar por el país. Estamos en una situación de emergencia por la delincuencia y porque los delincuentes también atentan contra nuestras instituciones, porque enfrentan a oficiales de la policía y también quieren utilizar uniformes de instituciones que tienen que ver con el combate de la delincuencia, del narcotráfico. El Estado dominicano tiene agentes de inteligencia en todas partes. Tiene el DNI, tiene el J2, tiene el M2, tiene el A2, tiene el S2, tiene brigadas, como decíamos ayer, en San Pedro de Macorís, en Mao, en San Juan, en Barahona, en Santiago, pero además tiene batallones, tiene regiones militares, tiene la Policía Nacional, tiene el DICRIN, tiene el DINTEL, y se hace necesario una alianza también con el Ciutrán y la necesidad de crear un comando unificado nacional para derrotar la delincuencia. Hemos visto en las últimas horas en Santo Domingo, en la Lincoln, una camioneta repleta de policías en el día de ayer. Esta semana vimos algunos motorizados del ejército y la policía patrullando en la zona de Los Prados y la Castellana. Pero hay que hacer un esfuerzo nacional. Este programa quiere contribuir denunciando la ruta delincuencial por donde pasan muchos delincuentes que en ocasiones se dirigen a diferentes puntos de Arroyo Hondo, en la calle Prolongación, Mejía y Cotes, pero también en La Agustinita, en Cristo Rey, en Santo Domingo Norte. Y no es cuestión de montar operativos luego de que ocurran los hechos, sino que debe ser una política permanente de prevención de los delitos delincuenciales. También hay que pensar en acciones contundentes para ponerle fin a la maldita corrupción en la zona fronteriza que llena de haitianos la República Dominicana. Aquí crearon una ley de lavado de activos y este programa pregunta, ¿no habría que investigar las fortunas sucias generadas por la corrupción militar en la frontera históricamente, que ha llenado con millones de haitianos a un país que no lo merece, ni fue el deseo de los padres de la patria de este país? Estamos llenos de haitianos y ahora también nos quieren regalar como postre la irresponsabilidad de la Organización de Naciones Unidas, que quiere cargarle a la República Dominicana la crisis haitiana. Váyanse al carajo, señores de la ONU. La República Dominicana es de los dominicanos. Y ha hecho muy bien el señor presidente de la República, el hijo de José Rafael Abinader, un hombre de posiciones firmes, el padre del presidente Luis Abinader, a quien conocimos en muchas facetas de su vida, pues su hijo, el presidente de la República, adopta una posición correcta, respondiéndole a la ONU que debe continuar la repatriación de los haitianos y que no se le puede cargar a la República Dominicana la crisis haitiana. Pero, señor presidente,
el país quiere que se combata la corrupción en la zona fronteriza. De nada vale deportar en un año más de 100,000 haitianos cuando vuelven y le sacan la lengua a quienes los apresaron, porque vienen a los mismos cinturones de miseria donde fueron apresados. Y los haitianos siguen desafiando la autoridad pública, siguen creando cinturones de miseria y de contaminación. Y hay que enfrentar de manera completa, señor presidente, el tema de la corrupción en la frontera. Esa corrupción que no es de ahora. Esa corrupción es una corrupción de décadas. Porque antes, cuando mandaban a la frontera, nadie quería ir. Pero ahora, en la zona fronteriza, es una loto, es un premio estar allí, porque es la zona por donde entran los contrabandos de armas, los contrabandos de ajo, los contrabandos de cigarrillo, de drogas, y donde se da ese tráfico de personas que es una traición a quienes fundaron este país y que verdaderamente somos dominicanistas. Señor presidente, estamos de acuerdo que es inaceptable e irresponsable la postura de la ONU sobre los haitianos en República Dominicana y la crisis haitiana. Pero complete el ciclo. Les reitero, de nada vale gastar mucho dinero apresando y deportando haitianos cuando vienen y se meten como Pedro por su casa días posteriores. En otro orden, despedimos la semana con otros temas. Ahí hay un debate de preocupación sobre el incremento de la nómina pública. A esto se suma el rechazo a un endeudamiento público que ya anda por los 70,000 millones de dólares de manera consolidada. Y en todas partes preguntan si ya hipotecamos a los nietos y a los que van a nacer en un futuro. En otro orden, preocupa que el ministro de Energía y Minería insiste en imponerle a la comunidad de los negros unas barcazas que ese pueblo está rechazando en las calles. Allí hablan de la necesidad de preservar los manatíes, de preservar los recursos naturales, y no quieren contaminación con esa balcázar. La República Dominicana tiene demasiados problemas, y ahí cerca de los negros está Villalpando, que está protestando desde hace varias semanas porque supuestamente han vendido de manera global toda la tierra de los empobrecidos hijos de Villalpando, que tienen decenas de años viviendo allí. Ayer se repitió la protesta social en Villalpando. Reiteramos nuestro abrazo a Villalpando, un ejemplo, al igual que los negros de Azua, de laboriosidad de sus hijos, pero además unos dominicanos, unos azuanos comprometidos con la nacionalidad dominicana. Retornando al tema de la nómina pública, pues hoy el economista Miguel Collado expresa su preocupación por el incremento de la nómina pública
y dice que ocurre en un año electoral. Sí, en el 2020 hubo elecciones, 2 elecciones, no, hubo 3 elecciones, porque hubo un fracaso con las elecciones municipales de febrero de ese año. Luego hubo que gastar una millonada en otras elecciones y luego las elecciones del 5 de julio. Pero miren cómo es la vida. Qué rápido se va el tiempo. Ya faltan apenas un mes y días para el año 2023, que va a ser el año en el cual los partidos escogerán sus candidatos presidenciales a más tardar en octubre del 2023. Luego de eso, ya el otro es de octubre a diciembre, comerse la manzana y las uvas del 23, y arrancó la fiesta del 2024, la lucha por el poder. Óiganlo rápido, pero de todas maneras, creo, antes de despedir este segmento, que el presidente Luis Abinader debe, a pesar de su laboriosidad como presidente, debe fajarse a analizar los pros y los contras de la situación del gobierno y del PRM, porque el PRM y el presidente Abinader ganaron en el 20, pero tienen que fajarse para intentar ganar en el 24 en medio de tantos problemas, conflictos, frentes y además hasta el disgusto de la militancia, de una parte de la militancia del PRM, porque mucha gente que se ha emborrachado de poder, naturalmente no son todos los del gobierno, porque en el gobierno hay mucha gente que trabaja, pero los que se han emborrachado de poder, que antes era simpático con el pueblo y que ahora ni siquiera cogen los teléfonos, esos están sepultando la reelección de Abinader, al igual que esas escandalosas facturas eléctricas que tienen desasitiados a los dominicanos. La carestía, la borrachera de poder de algunos, esas facturas eléctricas, la comida, las medicinas, la situación de los pacientes por el conflicto Colegio Médico Dominicano y ARS, esa lanzadera de piedras a vehículos, la delincuencia. Hay que hacer una auditoría bastante complicadita y demuestra que el presidente debe de meditar de la situación hacia el 2024, conjuntamente con el nuevo frente de la protesta de hoy de los dueños de negocios que marchan hacia el Congreso Nacional en protesta en contra de una medida de Interior y Policía que quiere limitar la venta de bebidas alcohólicas a partir de las 12 de la noche. Así que una fotografía que anda por ahí del presidente Luis Abinader meditando un día de Nuestra Señora de la Altagracia debe servirle al presidente para comenzar a pensar en todos los problemas que está pasando el pueblo dominicano, que en definitiva es el que manda en el país y el que decide quién gobierna. Magín Díaz es director de Impuestos Internos, ha expresado una gran verdad que debe calar en el equipo económico del gobierno y del presidente Luis Abinader. Dice Magín Díaz en una actividad, en una conferencia que ofreció a los clientes de una asociación muy importante de ahorros y préstamos del país, la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos, que orienta a sus clientes sobre la economía nacional y el mundo. Dice Magín Díaz textualmente
que el gobierno invierte cada vez menos. Pero yo le agrego a eso que eso coincide con un mayor endeudamiento público. Y pregunto si ese endeudamiento público ha sido para inversiones reproductivas o simplemente para seguir enfrentando el principal error que ha cometido la República Dominicana desde el momento en que comenzaron irresponsablemente los gobiernos a diseñar presupuestos deficitarios. Presupuestos deficitarios que obligan a buscar prestado anualmente cientos de miles de millones de pesos. Y eso motiva que uno pregunte hasta cuándo va el gobierno dominicano a diseñar presupuestos deficitarios. ¿Hasta cuándo estaremos buscando cientos de millones de pesos prestados anualmente para cubrir el presupuesto? El doctor Balaguer, en su gestión, en una circunstancia diferente, manejaba el país con un presupuesto de 26,000 millones de pesos en un año, de los cuales asignaba mensualmente a la Corporación Dominicana de Electricidad 200 millones de pesos. Ahora el país tiene un sector eléctrico que este año pudiera necesitar en subsidio solamente el sector eléctrico 1.600 millones de dólares, y tenemos la energía más cara porque a la gente le han hasta triplicado las facturas eléctricas cuando le prometieron que no aplicarían un reajuste a la tarifa, pero como quiera lo han triplicado y hasta cuatriplicado, según las denuncias del pueblo, en las facturas eléctricas. Otro modelo que es una gran carga para las finanzas públicas son los subsidios. Solamente en los combustibles los subsidios sobrepasarían los 40,000 millones de pesos en este año 2022, sin incluir otros subsidios que hace realidad el gobierno. Buscar dinero prestado para subsidios, buscar dinero prestado para cubrir gastos corrientes, buscar dinero prestado para iniciativas no reproductivas. Yo creo que el gobierno debe enfocarse urgentemente a retomar en el año 2023, una mayor inversión pública, porque da vergüenza que sobrepasen los gastos corrientes el 80% en la administración pública. Pero da vergüenza también una trampa en que se cayó en el país. Un presupuesto de cerca de 250,000 millones de pesos para la educación, creyendo que íbamos a mejorar la calidad de la enseñanza pública. Y lo que ha ocurrido es precisamente que se ha tomado la mayor parte de ese presupuesto para gastos corrientes. ¿Y dónde está la mejoría que reclamaron con los paraguas los valiosos dominicanos que fueron frente al Palacio Nacional a reclamar ese 4% para la educación, cuando precisamente han tomado el dinero para mayoritariamente utilizarlo en gasto corriente? Y los problemas siguen siendo los mismos. Cientos de escuelas paralizadas,
cientos de miles de niños fuera de las escuelas y niños recibiendo docencia debajo de árboles, sentados en el piso, enlodando sus uniformes. Y ese no es el país que queremos. El país que queremos es la eficiencia en la educación. No grupos que quieren aprovechar el presupuesto para simplemente mejorar sus condiciones de vida y que el país se fuña como se fuñan nuestros niños, los desheredados de la fortuna, que no pueden ir a esos colegios privados porque tienen urgentemente que depender de la educación pública. Pero también hay que investigar la compra de los solares, de los terrenos en los cuales se construyeron escuelas. Hay que investigar la calidad de las escuelas construidas después del 4% asignado en el presupuesto nacional a la educación. Señores, no irrespetemos al pueblo dominicano. El pueblo dominicano que perdió miles de ciudadanos por el COVID, miles de dominicanos enfermos, miles afectados por el dengue, millones afectados por la inflación, millones que no encuentran qué hacer con la facturación eléctrica, que no encuentran qué hacer con la alarmante delincuencia del país. Señores, hay que cambiar de rumbo, porque no basta con promesas, promesas y promesas. Hay que pasar de las palabras a los hechos en este país. Hay que pensar en abaratar la canasta familiar. Hay que pensar en que el pueblo no soporta un galón de gas propano a 147 pesos con 60 centavos. Ese precio está pagando cientos de miles de estufas de nuestra gente que no puede hacer una arepita de yuca o de maíz porque no puede con el precio del gas propano. Pero un país donde lo último que se ha hecho, como lo denunciamos en el día de hoy, es que en pleno centro de la ciudad de Santo Domingo se le esté lanzando piedras a vehículos que circulan en la Churchill, en la Lincoln, en la Máximo Gómez y en el túnel de la 27 de febrero. Aquí vamos muy mal y pedíamos en el primer segmento, en un comentario que se lo dedico al asesinado periodista Orlando Martínez, el hijo de las matas de Farfán. Un país, además, como postre, invadido pacíficamente por millones de haitianos que han entrado al país en una gran parte por la corrupción en la frontera, que ha llenado muchos bolsillos y que deben ser investigadas esas fortunas con la ley de lavado de activos. Aquí el país quiere acciones y quiere acciones urgentes para que no colapsemos, porque si seguimos como vamos, le vamos a hacer el gran desprecio a los padres de la patria, a los que han luchado por la nacionalidad dominicana, a los independentistas, a los restauradores, a los revolucionarios que en el campo se fajan a producir alimentos sin ningún tipo de protección, a los niños que acuden a las escuelas, a las MIPYMES y a un pueblo trabajador. Me gustaría que Orlando Martínez se levantara desde su tumba para conocer el país diferente de hoy al que vivió
hasta que cobardemente lo asesinaron el 17 de marzo de 1975. Orlando, cuánta gente rica en este país, sin nadie saber cómo han acumulado las fortunas. Pero lo mismo le digo a Gregorio García Castro y a todos los mártires de la prensa de la República Dominicana. Aquí hay gente que le están faltando el respeto al dinero, diciendo que tienen cientos de millones de pesos y el pueblo debe interesarse en preguntar que de dónde sacaron fortunas que deben ser investigadas. La verdad que hemos hablado hoy de tantos temas inéditos que ahora preferimos hablar un poco del ambiente en que está entrando la sociedad dominicana. Satisface la creación, a este programa satisface la creación de cientos de pequeñas empresas que están fabricando ponches caseros para el periodo navideño. Pero también otras que se dedican a la preparación de bocadillos, de pinchos, de platos con el cerdo, con los pollos, con los sanduchitos, con las picaderas de yuca, con los pasteles en hoja de plátano y yuca, con las cativías, con los licores de las uvas de Neiva, allá en el Neiva de Bauruco histórico, de Milín Erasme Peña y de Silvio Erasme Peña, como de Don Gillo Erasme Peña, 3 periodistas que parió esa provincia y que son inolvidables para este programa y el periódico Primicias. Pero también vemos el ánimo que hay en El Pino, allá en La Vega, o en Santiago, con los cerdos asados de Chito, y en La Vega, en la zona arrocera y en la autopista Duarte, en la entrada de San Francisco de Macorís, como en la comunidad del Pino. Creo que cada pueblo debe comenzar a decorar los barrios alusivos a la Navidad. Creo que deben salir con las medidas de seguridad necesarias, los coros, las rondallas, las tunas, con los villancicos de Navidad, porque la Navidad es un periodo especial. Miren qué hermosa decoración navideña. Queremos ver a Villa Juana con esas luces. Queremos ver a Villa Consuelo con el ambiente navideño. A Villa María, al mejoramiento social. A María Auxiliadora, el ensanche Luperón, Gualey, porque hay que cambiar esa situación de violencia en las madrugadas y en las horas del día por un clima de alegría navideña. Bueno, las bandas militares de música deben comenzar a sonar el aguinaldo navideño, los merengues que tocaba el maestro inolvidable Félix del Rosario, el pedacito de lechón de nuestro hermano y amigo de tantos años, Johnny Ventura. En Moca deben recordar al Gran Comprés y su música navideña. Pero Moca también debe sonar los temas de Luis Ovalle, el maestro que grabó el merengue de ¿Qué dirán los vecinos? En Higüey hay que fortalecer la Navidad. En La Romana, el Central Romana debería decorar los barrios de esa importante y productiva provincia de La Romana. Los cocolos y todos los petromacorizanos
en su Parque Duarte deben decorar y celebrar la Navidad. Pero también en Consuelo deben hacer lo mismo en Ramón Santana, igual que en Guayacanes, con sus yaniqueques, y también en Juan Dolio, en Boca Chica. Cambiemos los ataques y la delincuencia nocturna en el este por alegría, por Navidad, el pedazo de lechón asado, el pedazo de pavo asado, del pollo criollo al horno y del cerdo relleno de moro de guandules o moro de habichuelas. Pensemos en los cócteles navideños. Pensemos en llevar el plan social del gobierno a los sectores más empobrecidos en el período de la Navidad. Luego de un huracán, luego de unas lluvias que escandalizan la nación como el famoso aguacero del pasado viernes. Pensemos en la alegría en la zona fronteriza. Allá con el John, el moro, allá de la provincia Independencia, en Jimaní, en La Descubierta, en Mella, en Cristóbal. Pero también pensemos en la Navidad en Neiva. De ahí, trasládese a San Juan, a Elías Piña, a las Matas de Farfán, a Juan Santiago, en la subregión del Valle, que también existe como productora de alimentos. Pero vaya al Cachón, allá en Barahona, vaya a Paraíso, Navidad en el trayecto Barahona-Pedernales, la tierra de mi gran compañero de estudio, gran intelectual dominicano, Carlos Julio Félix. Pensemos, señores, en que hay que voltear la página de la tristeza por la página navideña. Hablando la verdad, lo denuncia todo, pero también quiere, en medio de la verdad, tomar en cuenta un período sagrado para que la rondalla de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el coro del Poder Judicial, los coros de las universidades, los pericos ripiao del Cibao y de la línea noroeste como de la costa de Nagua y Puerto Plata, también se sumen a una Navidad que debe ser de mayor alegría que en años anteriores por el cúmulo de problemas que hemos vivido a partir del COVID-19. Ahora hay que celebrar esa Navidad con mayor energía en un año en el cual en República Dominicana se habla de fiebre amarilla, de dengue y de otras enfermedades. Llevemos alegría a los que guardan prisión en las cárceles. Llevemos alegría a los pacientes. Visitemos a nuestros ancianos, como hace Fernando Villalona una vez al año en la Navidad, llevando sus merengues a esos ancianos que también merecen el mejor de los tratos. Pensemos en la zona de Las Galeras, Samaná, Las Terrenas, Nagua, Sánchez y toda esa ruta turística que llega desde Las Galeras hasta el cruce de Navarrete. Pero si usted quiere también alegrar más la Navidad, pensemos en Guananico, en la Isabela histórica, en el Mamey, allá en la zona del Flaco, en la Loma del Flaco, una loma impresionante donde nació José Francisco Peña Gómez. Pero también celebremos la Navidad desde el cruce de Guayacanes
hasta Dajabón y también Restauración, que con su verdor está esperando el ambiente navideño. Pensemos en Atillo Palma, el pueblo del merengue de Ñicolora. Pensemos en comunidades como Villalobo, Villacinda, Villavásquez, Montecristi, Castañuela, Las Matas de Santa Cruz. Y también pensemos en El Pocito y todo lo que es Guayubín, tierra de batallas a favor de la nacionalidad dominicana en el período 1863-1865. Pensemos en Sabaneta, la tierra del general Santiago Rodríguez, el que junto a valiosos dominicanos el 22 de febrero de 1863 se trasladó a Guayubín y al lugar allá en la provincia de Dajabón, donde fue izada la bandera dominicana a favor del triunfo de la restauración de la República. Celebremos la Navidad desde la fortaleza Benito Monción, otro héroe restaurador. Celebremos la Navidad en ese trayecto de la fortaleza Santiago Rodríguez, cruce de los Quemados, Monción. Y de Monción ustedes deben ir a Palmarejo y a Villa de los Almácigos y a todos los pueblos que comunican a Villa de los Almácigos, Compartido de Dajabón, El Pino, Loma de Cabrera, tierra de peloteros y de alegría, tierra de revolucionarios, pero también la ruta de Monción hacia San José de las Matas, con la Cativías de Leonora allá y con el casabe saborizado de Monción y de San José de las Matas. Una Navidad serrana de alta categoría para cambiar la tristeza y el dolor de los dominicanos por la alegría del período navideño. Luego vaya a Sabana Iglesia, a Jánico y otras comunidades serranas con deseos también de tener menos inflación y menos problemas que le han afectado en los últimos años. Nos trasladamos al Santiago histórico, el Santiago del puerco asado, el Santiago de las orquestas, de la Orquesta Sinfónica del Cibao, que debe también con la Navidad Sinfónica darle mucha alegría. Pero Puerto Plata, La Vega, Bonao, Villa Altagracia, la ruta del kilómetro 40 a través de Medina, llegando a las 6 de noviembre, también esperan su Navidad. Y es la Navidad generalizada con Cotuí en el Cibao Central, con la comunidad de Cayetano Hermosén y sus puerco asados allá en Moca, que queremos, al igual que en Salcedo y San Francisco de Macorís, Nagua, Samaná, celebrar una Navidad con ánimo. Hemos hablado de tantos temas que nos falta reconocer, ya fuera de la Navidad, que en el día de ayer la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos le comunicara al país que aumentó sus activos a 73.547 millones de pesos, financiando miles de viviendas a hijos de la República Dominicana, con más de 50 oficinas en todo el país. Nos despedimos hoy implorando la paz, la Navidad y las oraciones para ver si mejora la condición de vida del pueblo dominicano